Esto es Mujeres en la Red. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todas bienvenidas, chicas. El día de hoy vamos a comenzar con un tema muy bonito, pero primero vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo durante estas semanas que empezamos nuestro trimestre de Mujeres de Impacto. Si tú te das cuenta, estamos ocupando la palabra impacto. Con cada letra estamos viendo un tema diferente, entonces el Señor nos está hablando muchísimas cosas de las cuales nosotros vamos a poder ir cambiando en nuestro interior y que se va a notar en el exterior. Y vamos a empezar repasando con la letra I. ¿Recuerdas lo que significa la letra I? Integridad. Y con la palabra integridad vimos en general el que debemos de ser unas personas de una sola pieza, que donde nos vean así como si fuéramos un vaso transparente, que se puede ver el contenido y también a la vez puedes ver, si te lo colocas aquí puedes ver también lo que está enfrente, que seamos personas transparentes. Después estudiamos la letra M, que significa madurez. La madurez nos habla de un crecimiento, no solamente en lo físico, nos habla de un crecimiento espiritual, nos habla de empezar a entender ciertas cosas y a que podamos nosotros actuar, ya no como cuando éramos unas niñas, a lo mejor que hacíamos berrinche y hacíamos muchas cosas, y a lo mejor también de grandes hacíamos muchas cosas que quizás eran muy inmaduras, pero ¿sabes qué? Ahora el Señor te está hablando cosas muy puntuales, de tal manera que ahora las decisiones que tú tomas son conforme a la voluntad de Dios y es conforme a su sabiduría. Entonces ahora cada vez que tú tienes que tomar una decisión importante, ya no acudes a cualquier persona con cualquier, no sé, cosa en la que tú puedas investigar o sacar o incluso ya no controlas tus propios deseos, ¿no? Ya no es en tus impulsos, sino ahora ya sabes que todas las decisiones las tomas conforme a la palabra de Dios. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos con la letra P. La letra P nos va a hablar de perseverancia. Así es que este es un tema muy interesante. Sabes que la perseverancia la necesitamos para todo lo que hacemos en nuestra vida. Y una mujer de impacto es una mujer perseverante. Vamos a ver el día de hoy lo que significa la palabra perseverante, pero antes te voy a leer lo que dice la Biblia acerca de la perseverancia. Sabes que la Biblia nos habla muchos versículos, muchas palabras, muchos consejos de que tú y yo tenemos que ser mujeres perseverantes. Y Hebreos capítulo 10, versículo 36, en la versión NBI dice, ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Este versículo está increíble, está maravilloso, nos habla de la perseverancia y Dios nos está diciendo, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. Sabes que cuando tú eres una mujer perseverante, alcanzas metas, alcanzas sueños y bueno, te voy a decir el significado de la palabra perseverancia. Es mantenerse constante en algo que ya se comenzó a pesar de que la situación se ponga complicada. Esto nos habla mucho y muy claramente de que hay muchas personas que comienzan algo y lo dejan a la mitad. Empiezan a tener un obstáculo y dicen, no, ya no sigo adelante. Pero una mujer de impacto, una mujer perseverante, es aquella que supera los obstáculos porque sabe que Dios está en su vida, que va caminando con firmeza y que alcanza los sueños que Dios ha puesto en su corazón. Así es que qué importante es la perseverancia. Perseverancia también es firmeza y constancia en la forma de ser y de actuar. No soy una persona fluctuante, no soy una persona que un día quiero una cosa y al otro día otra, que un día muestro una cara y al otro día soy diferente, sino soy una persona que camina con firmeza, que camina con constancia en su vida, alcanzando todas sus metas que se ha propuesto. La palabra perseverancia proviene del latín perseverantia, que quiere decir constancia. Y sabes que la perseverancia es la suma de esfuerzo más compromiso. Una persona que alcanza sus sueños, los sueños que Dios ha puesto en su corazón, es una persona que se esfuerza constantemente y que tiene un compromiso firme en alcanzar
aquello que Dios le ha puesto en el corazón. Así es que te das cuenta que qué importante es ser una mujer perseverante. Cuando alguien conoce a una persona perseverante, esa persona le impacta, ¿verdad que sí? Si ahora te dijera, ¿recuerdas tú alguna persona perseverante que hayas conocido con esa característica en su vida? Tú dices, es una persona que ha impactado mi vida, porque es una persona que a pesar de los obstáculos, ella los ha superado porque sabe que en Dios todo lo puede, ha caminado en esa visión que Dios ha puesto en su corazón y ha alcanzado sus sueños. Y esa es una mujer que impacta nuestra vida. ¿Sabes que una persona que es perseverante es una persona que alcanza los sueños y esto es un puente entre el sueño y la realización? ¿Qué es lo que hay entre un sueño y una realización? Una mujer perseverante. Qué interesante lo que estamos estudiando el día de hoy. También la perseverancia es una actitud de continuar, de seguir, de persistir y de avanzar, aunque existan dificultades, problemas y adversidades en la vida. Claro que nos vamos a encontrar con obstáculos. En una carrera hay carreras de obstáculos también, hay otros competidores. Pero qué importante es tener la meta fija, saber hacia dónde vamos y poder avanzar. ¿Verdad, Ani? ¿Tú qué opinas? Sí, así es. Yo creo que una persona perseverante siempre va a ser alguien que va a sobresalir de los demás, pero no por orgullo, sino porque realmente lo que se establece desde un principio lo cumple. Es una persona que a pesar de los obstáculos, a pesar de las circunstancias, dice, yo me paro aquí en la línea y voy a seguir hasta que lo logre, hasta que lo consiga. Y pues cuántas veces a lo mejor vas a tener que intentarlo, muchísimas veces, y no va a ser fácil, pero lo importante es que tú te mantengas firme y digas, yo me voy a parar en esta promesa, me voy a parar en esta meta que yo tengo y voy a decir, lo voy a hacer, lo voy a cumplir y voy a lo mejor voy a batallar con ciertas cosas y va a ser para mí muy difícil, pero no importa, yo tengo a Dios de mi lado y lo voy a conseguir. Así es que la perseverancia, como decíamos, es mantenerse constante en un proyecto, incluso cuando las circunstancias son adversas. Y sabes que los sinónimos de la palabra perseverancia es constancia, firmeza, dedicación, persistencia. Y vamos a ver lo contrario, los antónimos de esta palabra. Es la inconstancia, el incumplimiento, el desinterés, la negligencia y la indecisión. Así es que qué importante es identificar en nuestra vida si tenemos algunas de estas características para echarlas fuera y para decir no más, Dios está conmigo y yo voy a alcanzar los sueños que Dios ha puesto en mi corazón. Es importante saber que Dios pone sueños en el corazón. Y yo creo que cuando yo te digo esto, tú puedes pensar qué proyectos y sueños tienes en tu vida. Es muy importante tener metas en nuestra vida. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Cómo te suena eso? Increíble, ¿no? No eres cualquier mujer, eres la obra maestra de Dios y Él nos creó de nuevo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te da una vida nueva. Dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotras tiempo atrás. Así es que Dios tiene planes para tu vida, Dios tiene planes buenos para tu vida y nosotros tenemos que caminar sobre esos planes. Así es que en nuestra vida tenemos que tener sueños, tenemos que tener planes, no vivimos cualquier tipo de vida, somos mujeres que tenemos propósitos en nuestra vida. Si yo te preguntara ahora qué proyectos o sueños tienes en tu vida, ¿qué me contestarías? ¿Qué de esos sueños o proyectos se han hecho realidad? Es muy importante que consideremos esto. ¿Y qué estás haciendo para alcanzarlos? Ahora pregúntatelo tú personalmente. ¿Qué proyectos o sueños tengo en mi vida? Aquellos que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora, ¿qué de esos sueños o proyectos he hecho realidad? ¿O se han hecho realidad? Y la última pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzarlos?
Sabes que Dios pone en nuestro corazón esos sueños, esos anhelos, esas metas, pero tú y yo tenemos que ir encaminados a ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida y tenemos que caminar sobre esas metas que Dios nos ha puesto. Tenemos que trabajar día a día para alcanzar el propósito que Dios puso en nuestro corazón desde antes de nacer. Sabes que hay muchas personas que quieren conseguir un trabajo, pero nunca salen a buscarlo. ¿Cuánto lo van a encontrar? Hay personas que no permanecen en su trabajo. A lo mejor lo encontraron ese trabajo, pero no permanecen ahí. ¿Por qué? Porque son inconstantes, porque llegan tarde, porque no cumplen con sus labores. Esto no nos habla de una persona persistente, al contrario. También hay estudiantes que quieren terminar una carrera profesional, pero no toman sus clases, no entregan sus tareas, no estudian, tienen una visión corta. ¿Sabes que es muy importante que cuando tú comienzas y tienes planes en una profesión y una carrera, ¿verdad, Dani? Tienen que tener una visión, no solamente ver el día de hoy y decir, bueno, hoy no tengo ganas de estudiar, no estudio. No, sino tener una visión firme y decir, yo quiero llegar allá. Y para llegar allá tengo que empezar desde ahora. Platícanos tu experiencia, Ani. Ani tiene una licenciatura. Bueno, que ella sea la que nos hable el día de hoy. Bueno, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y terminé un año antes, pero porque, bueno, 6 meses antes, perdón, pero porque estuve incluso, bueno, me puse esa meta, eso fue personal, por parte mía, porque después me quería al Instituto Bíblico. Sí. Entonces, en realidad yo no terminé con mi generación. Entonces, estudié... Terminaste antes, ¿no? Sí, terminé un semestre antes. Un semestre. Pues, obviamente, pues tuve que tomar clases, se llamaba ay, no me acuerdo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Intersemestrales, así es, gracias. Y tenías que tomar clases, pues, extra durante el tiempo de tu semestre normal. Tomabas clases extras. Entonces, de repente podías meter 1 o 2 materias adicionales a tu programa de estudios. Obviamente todo eso, pues, eran más tareas, eran otros exámenes, era más responsabilidad. Y también en vacaciones igual, tomabas por módulos. Entonces, a veces metía yo 2 módulos en una parte, se dividía en 2 durante las vacaciones. Entonces, tomaba yo 4 materias, iba adelantando 4 durante el verano. O bueno, los periodos de vacaciones ya te ponían más o menos en máximo cuánto podías adelantar. Y pues yo decidí eso fue una decisión personal. Y terminé mi carrera antes, pero dije, pues bueno, sé que me estoy poniendo un compromiso más, pero yo quiero hacerlo y sé que lo puedo intentar y que lo puedo hacer. Entonces me aventé y terminé mi carrera 6 meses antes, pero obviamente fue una cuestión en la que yo tuve que ser perseverante y de decir, pues sí, a lo mejor en este tiempo... Bueno, sí, seguía teniendo mis responsabilidades, sirviendo también, sí, ¿no? seguía sirviendo y todo eso, o sea, no dejé absolutamente nada de lo que ya estaba haciendo, pero sí era como algo en lo que yo tenía que ser disciplinada en cuestión a entregar mis tareas extra, aparte de todo lo que ya tenía, pues obviamente las tareas extra con las materias que ya me había comprometido a realizar en ese momento. Y pues también los exámenes extra y todo lo que era adicional. Pero en este sentido, pues obviamente lo que es la perseverancia, eso me ayudó bastante para poder terminar y para poder concluir con esa meta que era terminar mi carrera y también con esa meta que yo me establecí, ¿no? De acabar 6 meses antes, porque como les decía, yo tenía otras metas, ¿no? Más adelante, en donde yo quería ya ahorrar ese tiempo que ya tenía, pues a lo mejor establecido por los 4 años y medio de carrera, pues bueno, hice 4, y pues fue de bendición. Sin embargo, pues obviamente en el proceso, pues a veces es complicado, a veces es pesado, mucha carga de trabajo, pero yo creo que si Dios te da un sueño, así es, puedes cumplirlo. Y si ocupas esta palabra en tu vida para cada una de las cosas que realizas, perseverancia, entonces ten por seguro que tus metas, que tus objetivos se van a cumplir y van a tener éxito. Porque si tú tienes esto bien firme en tu corazón, todo lo que tú anheles, todo lo que tú pongas delante de Dios como un sueño, como un anhelo, el Señor te va a ayudar a cumplirlo.
Así es que qué interesante, ¿no? Porque no solamente nos está hablando de metas, de sueños que Dios ha puesto en el corazón, sino que tenemos que esforzarnos cada día para llegar a esa meta, para alcanzar ese sueño. Hay muchas mujeres que quieren ver hijos exitosos, pero no los impulsan, descuidan su comunicación con ellos, son mamás permisivas, a todo dicen sí, 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 con tal de que no me cause problemas. Mamá, ¿puedo ir a tal lugar? Sí, 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 ya vete. Mamá, ¿puedo hacer esto? Sí, adelante, tú ve. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentar esa situación y decir, ¿sabes qué? Hay reglas en casa, tú tienes que llegar a tal horario, tienes que cumplir con tus tareas en la escuela, etcétera, etcétera. Todo un trabajo que conlleva ver hijos que alcanzan el éxito en su vida. Así es que no tenemos que ser mamás permisivas. También hay mamás que quieren hijos exitosos, pero no cuidan las amistades de sus hijos. Entonces pueden ir caminando muy bien, pero de repente se desvían totalmente del camino. ¿Por qué? Porque hubo una persona que influyó en ellos y que los sacó de la visión previa que ya tenían establecidos en su vida. Así es que qué importante es que seamos esas mamás que si queremos alcanzar esta meta podamos trabajar en ella. Muchas personas quieren cosechar sin haber sembrado. Eso nunca va a suceder. Y para poder alcanzar una cosecha tiene que haber un tiempo de siembra, un tiempo de cuidado en lo que estamos sembrando, de regar esa planta, de cuidarla de las plagas, que lo podemos relacionar con las malas amistades, ¿verdad? Y tenemos que ir viendo cómo va su crecimiento. Entonces, todo es un trabajo, todo es un esfuerzo, pero qué importante es cuando después, al pasar los años, tú puedes ver que están nuestros hijos alcanzando sus sueños, llegando a sus metas que Dios ha puesto en su corazón, porque fueron perseverantes. Hay personas que quieren tener salud, yo creo que todas queremos estar sanas, pero no tenemos disciplina a veces en hacer ejercicio, en cuidar nuestra alimentación. Así es que si te das cuenta, la perseverancia se requiere para todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, vamos a pasar a algunas características, ¿qué te parece? De cómo es una mujer perseverante, para poder entrar más en el tema y poder darnos cuenta qué características tenemos ya nosotras y cuáles son aquellas en las cuales tenemos que trabajar. Así es que vamos a ver las características. La número 1 es: las mujeres que son perseverantes conocen su propósito en Dios. Ya hablamos acerca de esto, que Dios tiene propósitos en nuestra vida, que somos una obra maestra de Dios y que Él preparó cosas buenas para ti y para mí. Y ahora vamos a leer también en Jeremías capítulo 29, versículo 11 de la Nueva Versión Internacional, y dice así. Es la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Así es. Dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Sabes que Dios ya tiene planes para ti y para mí. Y además agrega, porque a veces piensas, ay, creo que yo no tengo sueños, creo que yo no tengo metas. Pero sabes que, dice Dios, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso qué importante, ¿verdad, Pastora Ani? Conocer las promesas de Dios, poder tomarlas, decir, esta promesa Dios la dejó para mí y no importa mi condición, mi edad, Dios dice que tiene planes para mí y que son planes para lo bueno y no para lo malo, para darme un futuro y una esperanza. Entonces, qué importante, qué interesante todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Y bueno, déjenme platicarles que la pastora Ani no solo concluyó su carrera, no solo concluyó la escuela bíblica, no solo tuvo la oportunidad estando en la escuela bíblica de estar aquí en nuestro país, sino Dios la llevó a otros países. Platícanos acerca de eso, Pastora Ani, también. Sí, bueno, también estuve de misiones en España y en Perú, entonces pues también fue todo un reto el podernos estar preparando desde el principio de cada cuatrimestre que llevábamos. Nos poníamos a orar, el pastor nos ponía a orar a todos los equipos y nos estábamos preparando desde antes. Teníamos que estar planeando todo el viaje, estar ahorrando incluso desde antes y obviamente se presentaban muchas dificultades en este proceso porque a veces el costo de transporte o de lo que tú tenías que llevar allá, todo eso, el costo en general del viaje pues era bastante caro, pero cuando Dios
quiere que alguien vaya a algún lugar, Ujú. el Señor lo permite. Abre Entonces, puertas. incluso, bueno, fuera un poquito del tema y todo eso, pero incluso en nuestros viajes que tuvimos, sobre todo en el de España, era un viaje muy, muy caro. Obviamente nosotros queríamos una línea aérea que a lo mejor no fuera tan cara, pero al final de cuentas el Señor nos abrió las puertas para que fuéramos En la mejor línea. en la yo mejor creo. línea. Nosotros Sí, ni sabíamos. Es más, porque yo no sabía como mucho de de líneas aerolíneas aéreas. y todo y más europeas, ¿no? Pero ni de chiste, porque jamás había viajado para allá. Pero en una ocasión preguntamos acerca de las líneas aéreas, pues en general, ¿no? Y nos decían, no, pues la mejor es esta, o las mejores son estas, ¿no? Y estaba en una de esas listas. Y entonces, en este punto, pues nosotros estuvimos, recuerdo que perseverantes en la En la oración oración, así durante es. todos esos 4 meses de preparación. Y recuerdo que, pues sí, muchos estábamos batallando con esta parte de cada semana íbamos a ver los costos de los lugares, porque íbamos a un lugar en donde nos cotizaban el costo del avión, ya que fuera viaje redondo. Y ya, pues allá nos iban a estar dando hospedaje en las iglesias donde nos hospedaran, pero obviamente simplemente el costo del viaje pues era muchísimo. Entonces veíamos cómo era una cantidad abismal y todos decíamos, ay, pero el pastor algo que nos decía era, él siempre nos veía bien tranquilo y nos decía, ustedes sigan orando, perseveren en la oración. Dios va a poner los medios. Si Dios quiere que tú vayas para allá, el dinero no va a ser un obstáculo. Resulta que, pues, en una ocasión dijimos, no, pues ni modo, ya se nos está acabando el tiempo. Y también no te recomiendan que compres un boleto cuando ya estás muy, muy cerca del viaje. Entonces dijimos, no, ya tenemos que hacerlo de sí, de ya, porque como aparte era en verano, pues decíamos, no, pues ahorita también va a ser difícil que encontremos un vuelo donde vayamos todos juntos y que pues podamos encontrar ese lugar, ¿no? Simplemente, ¿no? Ese espacio disponible. El chiste es que llegamos a esa plaza, ya llegamos a esa isla, dijimos, bueno, ¿cuánto es para este boleto, no? Viaje redondo. Y ya nos dieron una cantidad, dijimos, ok, nos sorprendimos porque ya había bajado muchísimo. Y es Ujú. que lo que nos decía esta chica es, en esta cuestión de los vuelos, esto es muy inestable. O sea, de repente yo te puedo dar una cantidad y te sube, o sea, cuando yo lo estoy cotizando en la computadora, sube Ujú. así rapidísimo, así. Y puede ser cantidad abismal, así. Sí. Y de repente, de la nada, estoy cotizando y puede bajarte. Pero Ujú. los casos son muy raros, señorita. Entonces nos dijeron, pues, esta es la cantidad, ¿lo quieren? Sí, perfecto. Entonces ya empezó a cotizar y todo eso. Para esto, pues era más barato. Entonces dijimos, ay, pues bueno, ya no nos queda tan caro, ¿no? Pero aún así seguía siendo caro para nosotros. El chiste es que al final, bueno, la señorita seguía tecleando y de repente dijo, ay, ya bajó más. Y luego, ya bajó mucho más. Ay, esto no es posible, esto nunca Nunca había pasado en pasa. todo mi tiempo Sí. de estar aquí trabajando, ¿no? Y el chiste es que nos bajó una cantidad que te queda, o sea, de verdad nos quedamos impresionados y ahí pudimos ver que la perseverancia en oración y la perseverancia en fe en nuestro Señor nos hizo ver algo sobrenatural, porque literalmente veíamos como en la pantalla, la señorita no lo podía creer, Sí. y estaba viendo tal cual cómo bajaban las cantidades, pero de manera abismal, así. El chiste es que nos tocó un vuelo barato para una línea aérea que era la más cara y la más Sí. como cotizada y eso, pero el señor nos ayuda, el Señor es el que cuando Él dice que sí a Así algo, tú es. tienes que creer. Y el Así Señor es. va a poner los medios y todo. Solamente lo único que te pide es que perseveres en la oración. Así es. Entonces, la característica número uno es conocen su propósito en Dios. ¿Y sabes qué pasó con la pastora Ani? Conocía su propósito en Dios. Sabía que Dios quería llevarla a esos lugares y no solo para viajar, para conocer, no, ese no era el propósito. El propósito era predicar la palabra de Dios, que otras personas conocieran de Dios. Entonces tuvo la oportunidad de predicar la palabra de Dios, de compartir el evangelio en todos esos lugares, todo ese tiempo. Eso era el propósito de viajar a esos lugares. Conocía su propósito en Dios. Así es que tú y yo tenemos que conocer nuestro propósito en Dios. Dios, ¿para qué me trajiste esta vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dios te lo habla a través de tus tiempos de oración, de tu búsqueda en la palabra de Dios, de darte cuenta, Dios me dio estos dones, estos talentos, tengo que ponerlos a su servicio. Y así es que Dios tiene planes buenos para ti y para mí.
Entonces, una mujer que camina en perseverancia conoce su propósito en Dios. Número 2, desarrolla su fe cada día. Hace un momento la pastora Annie nos habló de perseverar en oración y en la fe, y podemos ver que cuando Dios te habla alguna palabra, entonces los sueños se cumplen, los obstáculos se quitan, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Para Dios no hay obstáculos. Tenemos que desarrollar nuestra fe cada día confiando en Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6 dice así. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Dice, y Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces aquí nos habla acerca de la fe. Tenemos que desarrollar nuestra fe cada día, y una manera de desarrollar nuestra fe también es en esos tiempos de oración. Quiero leerles Romanos 12:2, que dice, alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Y vamos a pasar a la característica número 3. Una mujer perseverante establece metas en su vida. ¿Sabes que tú y yo no pudiéramos saber que se están cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños, si ni siquiera hemos pensado en qué sueños y qué metas tenemos? Entonces, una mujer perseverante establece metas en su vida. Estás trabajando con metas día a día, y si nunca lo has hecho, es el momento que hoy empieces a establecer metas, que las escribas y que pongas incluso tiempo para cumplirlas. Vamos a ver un versículo en Habacuc 2:2 y dice así. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y decláralas en tablas, para que corra el que leyere en ella. Escribe la visión y declárala en tablas. Es decir, Señor, tú has hablado esto a mi corazón. Tú has puesto este sueño en mi corazón, yo lo voy a escribir y yo voy a trabajar día a día. Yo voy a creer, confiar en ti que se va a cumplir. Que no solamente en mi corazón estoy creyendo, sino con mis ojos físicos lo voy a ver. Característica número 4. Terminar lo que empiezas. ¿Sabes que una característica de mujeres perseverantes es que terminan lo que empiezan? Porque hay muchas mujeres que comienzan algo, lo hacen con mucho entusiasmo, con mucha emoción, y de repente van pasando los días y van olvidando ese propósito, esa meta, esa visión, ese sueño. Por eso es importante escribirlo, por eso es importante ponerle tiempo. En tal tiempo yo tengo que haber concluido, llegado a esta meta, alcanzado esta meta. Entonces, tenemos que terminar lo que empezamos. ¿Que nos va a costar trabajo? Claro que sí. Imagínate que tu propuesta, tu sueño, tu meta es salir a caminar todos los días. Eso es algo muy fácil, ¿no? Bueno, aparentemente. Entonces, el primer día te pones tu pants, tus tenis, te pones una gorra deportiva, te pones todo aquello para que no te lastime el sol, no te queme tu piel, y sales feliz. Y ya vas y caminas y cumples con el tiempo que dijiste. El segundo día a lo mejor empezó un poco nubladito, hace un poco de frío y dices, creo que hoy hace frío. Ay, ¿iré o no iré? Ay, mi cama está tan deliciosa, creo que mejor no me levanto, pero mañana prometo seguir adelante. ¿Sabes que una persona perseverante es la que termina lo que empezó? Porque si tú empiezas tan inestable, de repente se te va a olvidar que te habías propuesto salir a caminar todos los días. Así es que qué importante es ser perseverantes. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Dice aquí, sigo avanzando hacia la meta. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir avanzando hacia la meta. ¿Nos va a costar? Sí. ¿Va a haber obstáculos? Sí. Pero si eres perseverante, pasas sobre todo eso y avanzas hacia la meta. Dice aquí, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Aquí, bueno, voy a hacer una pequeña pausa breve. Me recuerdo que cuando estaba en la universidad, ya iba a terminar, de hecho, la universidad, o creo que la preparatoria, no recuerdo bien, cuando me metí al maratón de natación. Ah, sí, la universidad. La universidad. Sí. Entonces, bueno, ya estaba yo obviamente en tiempos finales de toda esta parte, pero se me ocurrió meterme en maratón de natación, me gustaba mucho nadar y todo eso, entonces la única oportunidad de hacerlo era en las mañanas, porque en las tardes era cuando yo estudiaba.
Y recuerdo que ya en todo ese proceso se supone que te van contando todos los metros que vas nadando. Entonces te van contando cada vuelta que das y ya los van sumando. Y cada alumno, bueno, cada persona que está compitiendo, pues bueno, le van sumando sus puntos. Y entonces me acuerdo que, bueno, muchos no iban entre semana porque sabían que el fin de semana, pues bueno, ahí podían, ¿no? Pero yo, obviamente también para mí era una desventaja porque yo sabía que en fin de semana pues no podía nadar, ¿no? Porque estábamos súper ocupados con todo lo del servicio. Entonces, pues yo lo que hacía era, pues voy a adelantar esas horas que a lo mejor aparentemente los demás pueden adelantar en fin de semana y me voy a levantar más temprano. Y recuerdo que me iba a las 6 de la mañana que abrían la alberca y nadaba de 6 a creo que 9 o 10 de la mañana, sí. 6 a 9 de la mañana. Y ahí estaba, y todos los días estaba ahí de lunes a viernes. Y bueno, al final del proceso y todo eso, pues bueno, los números fueron casi muy similares en esta cuestión, porque la perseverancia, ¿verdad? Cuando nos ponemos una meta, un objetivo, y decimos, yo quiero lograr esto, o sea, ahorita a lo mejor te conté lo del viaje misionero, pero esto fue simplemente algo, como decía la pastora, ¿no? Simplemente algo que tú quieres lograr, como caminar en las mañanas, igual, y, para mí era algo muy bonito el estar nadando en las mañanas, ¿no? Pero obviamente, imagínate estarte levantando, porque aparte estábamos en invierno, estarte levantando 5 de la mañana porque a las 6 ibas a nadar. Y obviamente, pues, a veces el agua no estaba muy calientita que digamos, ¿verdad? Entonces, pues, ya en el proceso, mientras vas nadando, pues, ya se te quita el frío. Pero ahora lo pienso y digo, wow, qué perseverante fui porque, qué frío. Y sí hacía demasiado frío. Pero, efectivamente, cuando tú te colocas una meta, por más sencilla o por más difícil que veas, el ser perseverante te va a ayudar a cumplirlo. Así es. Y eso es lo que nos habla el punto 5. La característica número 5, la mujer perseverante es una mujer que es exigente consigo misma. Son exigentes con ellas mismas las personas perseverantes. ¿Por qué? Porque no van a dejar, hoy hace frío, no me levanto. No. Dijiste que te ibas a levantar, entonces para arriba. Es que hace frío, para arriba, te puedes poner un suéter, ¿no? Son exigentes con ellas mismas y por eso alcanzan sus metas. Primera de Corintios 9:24. Vamos a escuchar. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Este versículo está hermoso y nos habla muy claramente de todo esto. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Claro que sí, todos podemos tener metas. Dice, pero solo uno obtiene el premio. ¿Quién? El que es perseverante. Dice, corran pues de tal modo que lo obtengan. Así es que, qué interesante este tema que estamos hablando el día de hoy. Una persona perseverante es exigente consigo misma. Característica número 6. No se dejan controlar por el miedo. Esto es muy importante. No se dejan controlar por el miedo. No dicen, ¿y si no sale esto que estoy pensando? ¿Y si no llego a cumplir mi meta? Y esos están atrás de todo eso. Sí, hay temor, hay miedo. Mejor no lo hago, mejor mañana, mejor el año que entra que estén mejores las condiciones. Sabes que cuando Dios ha puesto un sueño en tu corazón, Dios los va a cumplir. Y los obstáculos tú los vas a poder pasar porque Dios está contigo. Así es que Josué 1:6 dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Sabes que hace 2 años, aproximadamente un poco más, Dios puso en mi corazón un sueño. Yo tiene muchísimos años que terminé la universidad, soy licenciado en contaduría, pero Dios empezó a poner un sueño en mi corazón de estudiar una maestría y por mí, dentro de mí, yo dije, Señor, pero ¿cómo una maestría con tantos años de ir a la escuela? Ya me olvidé de muchos hábitos de estudio, etcétera, etcétera. Pero Dios seguía poniendo ese sueño en mi corazón. Así es que dije, Señor, está bien, voy a tomar esa maestría. Y hace
¿Cuánto, Ani? Como un mes. ¿Un mes? Terminamos la maestría las dos la concluimos, que nos esforzamos y que nos desvelamos y que teníamos que estudiar mucho, sí, que teníamos que investigar muchísimo, sí, pero no se imaginan lo que me ayudó, lo que aprendimos, ¿verdad, Pastora Ani? Aprendimos muchísimo y todo eso lo estamos aplicando en la obra de Dios. Y ha sido una bendición para nosotras. Y ahora entendemos el propósito porque Dios nos puso a estudiar una maestría. Así es que va a haber sueños en tu corazón que Dios ponga ahí, que se te hagan grandes y digas, pero yo ¿cómo lo voy a lograr esto? Sabes que Dios está contigo. No debes de temer, porque Dios te está diciendo, escucha lo que te mando, esfuérzate. Claro que nos tenemos que esforzar. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, no desmayes. No llegues a la mitad de la maestría, termínala, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Así es que sea cual sea ese sueño, tú tómalo y ten confianza, Dios va contigo, no tengas temor. Otra característica, la número 7, estamos casi por concluir, son resilientes. ¿Qué significa esta palabra? La palabra resiliencia quiere decir, es un término que se toma de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar su forma original. Este término se toma de los materiales que se doblan sin romperse para recuperar su forma original. Y sabes que es la capacidad que viene de Dios para afrontar la adversidad en nuestra vida. Este término es una capacidad que Dios nos da para afrontar la adversidad en nuestra vida. Claro que vamos a pasar por cosas fuertes en nuestra vida. Cada una de nosotras tiene experiencias fuertes y tal vez muy fuertes que hemos pasado, que hemos vivido, pero con Dios en tu vida tenemos esta capacidad para afrontar y superar la adversidad. Y vamos a ver un versículo en Santiago 1:12, que es una promesa de Dios para nosotros. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Qué hermoso versículo nos habla Dios en este día, hablándonos de la resiliencia. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Nos habla también de perseverancia, persevera para la prueba, es decir, no se deja vencer, no está caído. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Cae una vez y se levanta, y otra vez y se levanta, otra vez viene una prueba y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y aquí dice el Señor, bienaventurado o feliz o dichoso, quiere decir esta palabra, el hombre o la mujer que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Así es que tenemos que perseverar también en los momentos difíciles. Característica número 8. Avanzan paso a paso. Sabes que una persona que es persistente no tiene que ver, tiene un sueño, tiene una meta, pero tiene que ir avanzando paso a paso. Porque si tú ves la visión en general y no vas viendo los pasos que tienes que dar, a veces lo ves tan grande que dices, yo no puedo. Si yo hubiera visto lo difícil y lo complicado de ganar de llegar a obtener el título de una maestría, yo hubiera dicho, no, son muchas horas, son muchas desveladas, es mucha investigación, no. Pero si empiezas paso a paso, bueno, tengo esta materia, voy a pasarla y lo tengo que hacer con las mejores calificaciones. Y ahora sigue esta materia. Entonces me fui paso a paso. Y así una persona que quiere ser perseverante tiene que avanzar paso a paso, día tras día, de manera constante y firme. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Corramos con perseverancia. Otra vez esta palabra. Yo creo que tú te podías preguntar, pero ¿cómo la Biblia nos habla de perseverancia? La Biblia tiene muchísimos versículos que nos hablan de ser perseverantes. Por eso la perseverancia
Es una característica importante para llegar a ser mujeres de impacto. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿verdad que hay mucha gente que está viendo nuestra vida? A ver si somos mujeres que seguimos adelante en la carrera que nos hemos propuesto. Dice, quitémonos de todo peso que nos impida correr, es decir, va a haber obstáculos. Y dice aquí un obstáculo, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Es decir, tenemos que tener nuestra mirada puesta en Dios. Y después dice, y corramos con perseverancia, paso a paso, la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Así es que avanza paso a paso y no te desanimes. Característica número 9, y casi estamos por terminar. Disfruta lo que haces. Porque no tenemos que estar, ay, otra vez, ya desperté y me propuse esto y ni modo, me lo tengo que cumplir el día de hoy. No, disfruta lo que haces. Si te has propuesto salir a caminar cada mañana, disfruta el sol, disfruta los árboles, disfruta el paisaje que estás viendo, disfruta cada cosa que haces, porque Dios quiere que vivamos una vida plena. Y eso nos lo dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Y en la parte de, voy a leer solo la parte B, dice Juan 10:10 parte B, dice, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Y una vida en plenitud es una vida que te llena el corazón de gozo, de alegría, porque sabes que estás cumpliendo los sueños de Dios. Hay una frase que yo le escribo mucho a mi hija y le digo, tus sueños se cumplirán porque son los sueños de Dios. Camina en los sueños de Dios. Y hemos podido ver cómo Dios le ha llevado a cumplir muchos sueños, aún cosas que yo pensaba que Dios se había olvidado, pero sabes que tiene Dios un tiempo. Y cuando somos perseverantes y obedientes al Señor, Dios cumple esos sueños. Y la característica número 10, Pastora Ani, terminamos. Sean agradecidas con Dios. Todo viene de Dios. Todo lo que tú alcances, todo lo que tú logres, todos tus sueños realizados vienen de Dios. Y sabes que la Biblia nos habla de un personaje. Bueno, antes vamos a leer un versículo que nos habla de esto. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Va a haber obstáculos, dile, Señor, gracias porque tú estás conmigo para vencer los obstáculos. Alcanzaste una meta, gracias Señor, porque pude cumplir la meta que tú pusiste en mi corazón y alcancé mi sueño. Así es que siempre debemos enfocarnos y enfocar nuestra gratitud en el Señor. Y vamos a hablar rápidamente de una persona en la Biblia que nos habla cómo llegó a alcanzar los sueños que Dios puso en su corazón. Y este personaje es José. Y bueno, no te voy a leer toda la historia, pero en el capítulo 37 de Génesis nos relata la historia de José en sus inicios, como cuando era joven, él tenía sueños, pero Dios puso esos sueños en él. Y sus hermanos, imagínate, su propia familia se burlaba de él, sus hermanos se molestaban, le tenían envidia, decían, no, estos sueños, porque todos esos sueños de cierta manera hablaban de que en algún momento José iba a ser grande, iba a ser algo en cuestión de autoridad, algo así. Entonces todos los hermanos, como él era de los más chiquitos, decían, bueno, pero esta pulga, ¿qué, no? Dice, pues, ¿qué se cree, no? Y ¡pim! Y entonces pues lo hacían a un lado y le decían, no, hazte para allá, ¿no? Tú vete para allá. Entonces se burlaban de él y lo trataban mal y lo vendieron. O sea, imagínate, para que sus propios hermanos lo hicieran a un lado y obviamente pues él fue alejado de su propia familia que amaba, fue alejado aparentemente de esos sueños que decía, pues ¿dónde quedó todo esto, no? ¿Por qué me está pasando esto a mí si yo quiero hacer la voluntad de Dios en mi vida? Yo no sé por qué tengo estos sueños, no es que yo los quiera tener, sino que algo simplemente el Señor los puso ahí. Y entonces se encontró él con obstáculos, él fue llevado a otro lugar muy lejos de su casa, y se encontró con diferentes circunstancias en donde él tuvo que ser perseverante. Sin embargo, él persistió todo el tiempo. A cada lugar en donde él llegaba, él sobresalía en sus tareas, sobresalía en todo lo que hacía, porque él era perseverante, él era trabajador, era diligente. Entonces todo lo que hacía lo hacía con excelencia y eso lo hacía brillar.
eso lo hacía irse cada vez subiendo más y aparentemente en algún momento llegó a un buen puesto y de repente otro obstáculo, lo culpan injustamente y lo llevan a la cárcel, pero sabes que aún estando en la cárcel, él no dejó de ser perseverante, él al contrario, incluso hasta el que estaba ahí guardando la cárcel y todo eso, lo puso de jefe de todos los que estaban ahí, como el administrador de todo, porque todo lo que hacía lo hacía muy bien y lo organizaba muy bien. Y entonces, al final de cuentas, pues él logró el propósito, él llegó a la meta, porque sabes que llegó a ser el segundo del faraón. Así es. Esa persistencia, a pesar de que no podía ver con los ojos físicos, que Dios lo estaba preparando en ese momento para el puesto que él iba a tener en algún momento de su vida, y él decidió ser perseverante en la fe, decidió ser perseverante en todo lo que hacía, porque sabía que tenía un sueño y que ese sueño se iba a cumplir. Así es que qué increíble tema el día de hoy, Dios nos habló al corazón. Qué importante es que tú pienses que Dios tiene sueños para tu vida, tiene propósitos para ti. Dios no se ha olvidado de ti, pero en este tiempo, mientras se cumplen esos sueños, dice Dios, quiere que te goces en su presencia, quiere que vivas en plenitud y quiere que cada día camines con Él para alcanzar estos sueños que Dios ha colocado en tu vida. Y quiero decirte, si mantienes claras tus metas, acuérdate que tenemos que trabajar con metas, si mantienes claras tus metas, tienes los ojos puestos en Dios, crees en lo que Él te ha hablado al corazón, le obedeces y perseveras en la fe, vas a alcanzar tus sueños. Bendiciones, nos conectamos ahora en nuestros grupos de Zoom, que es muy importante porque vamos a hablar un poco de todo esto y que Dios te bendiga mucho, te amamos. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y esto fue Mujeres en la Red.